Por ejemplo, el cerebro. El cerebro es muy pequeño para la cantidad de gasto cardíaco que recibe. Y esto vemos que también la densidad de irrigación, los 700 mililitros por minuto, va a ser bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta a que es un tejido muy pequeño, les mencionaba. Por ejemplo, vean el músculo. Si ven que el músculo tiene un porcentaje muy parecido, 14 y 15, y en mililitros por tejido es 750, pero esto va a ser dependiente de cómo se encuentra el músculo, debido a que cuando no hay una actividad muscular extensa, este no tiene una gran irrigación para la cantidad que representa. Recuerden ustedes que el 60% del peso suele ser el músculo, ¿vale? Ahora vean otros tejidos que están pocamente irrigados, como los huesos y pues los otros tejidos que ni siquiera se mencionan. Ahora, otro que van a encontrar que tiene una irrigación bastante importante son los riñones. Los riñones tienen una función de que es filtrar toda la sangre. La filtran para extraer todo lo que el cuerpo necesita reabsorber y para eliminar todo. De modo de que este órgano va a funcionar de tal manera que toda la sangre la revisa, quita lo que no necesita y va a rescatar todo lo que sí necesita, y esto varias veces al día. Es por eso que los riñones tienen que tener una irrigación bastante extensa en comparación con otros tejidos, pero esto tiene que ver específicamente con las funciones del riñón, al igual que el hígado, pero esto es más por el tipo de circulación que recibe. Recuerden que tiene una circulación doble, ¿vale? Ahora, para que un tejido se logre adaptar, antes de pasar a mecanismos que van a modificar como tal la irrigación del tejido, tiene que haber una respuesta que sea en segundos o minutos. Esta respuesta lo que va a hacer es o la vasodilatación o la vasoconstricción. Ya cuando es a largo plazo, estos mecanismos van a ser insuficientes. Una, porque puede que aún teniendo el mayor grado de vasodilatación, puede que no compensen la irrigación que necesita. O puede que esta vasodilatación no se pueda mantener debido a que varios de los efectos que se tienen son debido a sustancias que lo controlan de forma humoral, a través de sustancias que son o vasoconstrictoras o vasodilatadoras, pero que tienen una vida media que no excede el plazo de días, digamos. Entonces, en el caso de que necesite un aporte constantemente mayor, ya hay modificaciones a largo plazo, esto en días, semanas o meses. Y esto puede ser sobre todo con la variación, con el tamaño físico y el número de los vasos de un órgano. Aquí les mencionaba que a corto plazo existen estas dos respuestas. Y esto lo vamos a encontrar debido a el aumento del metabolismo tisular. Bueno, cuando una célula extrae los nutrientes, lo que más va a utilizar es oxígeno. Obviamente, cuando aumenta el metabolismo porque aumenta la actividad de un tejido, eso hace que haya una disminución del oxígeno tisular. Y pues su metabolito, ¿cuál es? Es el dióxido de carbono, y puede ser algunos metabolitos también resultantes, como podría ser la adenosina o algunos ácidos que también provocan vasodilatación. Entonces, el metabolismo de un tejido puede hacer que su flujo aumente hasta 8 veces. ¿En donde podemos encontrar esta respuesta más ejemplificadamente? Pues es en el músculo. Les decía, tiene una irrigación muy pobre, siendo el 60% del peso corporal total, y vemos que su irrigación aumenta demasiado cuando comienzas a hacer ejercicios que ponen a prueba esta irrigación, que tiene que llegar a su máximo grado para mantener esta disposición de oxígeno. Para esto tenemos dos teorías que podríamos decirle que son metabólicas, porque se rigen de esto. Por ejemplo, una teoría que es la teoría vasodilatadora, que actualmente pues es la más aceptada. Esta determina que cuando aumenta el metabolismo, aumentan ciertas sustancias
que necesitan ser lavadas. Esta teoría entonces lo que va a decirnos es que esta acumulación, estas sustancias tienen una afinidad a los vasos y estos vasos van a tener una respuesta que va a ser la vasodilatación. Por mucho, la más que le que vamos a encontrar es la adenosina. Les mencionaba que cuando se requiere de energía, se tiene que destrozar un enlace de alta energía de ATP. Es de ahí donde nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de este metabolito. Otro es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono como tal tiene un efecto tanto directo por el mismo dióxido de carbono como de lo que resulta de la unión del dióxido de carbono con los iones hidrogeniones, o más bien con su unión con el agua que va a provocar un aumento en el ácido carbónico que se disocia y aumenta finalmente a los iones de hidrógeno. Otros que van a encontrar va a ser la histamina y los iones potasio. ¿Vale? Los iones potasio no solamente se van a encontrar elevados cuando aumenta el metabolismo, incluso cuando hay destrucción de células, recuerden que la célula por dentro tiene mucho más potasio que por fuera. Entonces, cuando hay una lisis celular, por la razón que sea, va a haber una respuesta vasodilatadora. Y esta puede ser importante cuando, por ejemplo, hay una lesión de un tejido y es necesario repararlo y por lo tanto los mediadores de la inflamación podremos encontrar una que sea necesaria un cierto vasodilatación, además de que aumenta la permeabilidad, ¿vale? La otra teoría que vamos a encontrar que explica esta vasodilatación puede ser la demanda de nutrientes. Esta, pues, se rige como, son como a la par. No hay una que se diga esta es cierta y esta no. En realidad, ambas van a ser, eh, ambas van a ser, como decirlo, van a actuar en consonancia. Obviamente, por mucho, el nutriente que más se va a necesitar va a ser el oxígeno, ¿vale? Y esto vamos a ver que si disminuye la disponibilidad de oxígeno, vamos a ver que la respuesta se va a ver a nivel de estos esfínteres que les decía. En las metaarteriolas vamos a encontrar unos esfínteres que son los precapilares, que tienen una disposición perpendicular a las demás fibras que vienen del vaso y van a constreñir esto dependiendo de la respuesta que busquemos. Es decir, si se acumula mucho oxígeno, es necesario, perdón, si hace falta mucho oxígeno, es necesario que haya una vasodilatación de estos esfínteres para que aumente la irrigación. Y al contrario, cuando haya un aumento, va a haber una respuesta contraria. Ahora, esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando ustedes bajan las manos y ven cómo en las palmas de sus manos van a ver como si fueran espacios de blanco y de rojo. Y esto debido a que como aumenta la irrigación, aumenta el oxígeno y empiezan a contraerse por zonas en donde van a encontrar ustedes la piel un poco más pálida. Ahora, como ejemplo veíamos que el metabolismo, si aumenta, ¿qué pasa con el oxígeno tisular? Tiende a disminuir y contrario a esto, aumenta el dióxido de carbono tisular. La respuesta de los vasos en este caso, ¿cuál va a ser? La vasodilatación para disminuir la resistencia. Y recuerden que en las leyes que nosotros veíamos que determinan el flujo de la sangre, la resistencia es inversamente proporcional al flujo que tenga. Entonces, si disminuye la resistencia, el flujo va a aumentar y esto va a provocar que estos lleguen a la normalidad, ¿vale? Marco, entonces una pregunta. Por Dime. ejemplo, la teoría metabólica sería como la contraparte de la teoría vasodilatadora, porque pues se supone que ambos como que reducen pues la potencia, ya sea de los vasodilatadores o de los vasoconstrictores, ¿no? Y generan una respuesta opuesta a ambas, ¿no? De hecho, la respuesta es... ¿Cómo? No, la respuesta tendría que ser la misma porque digamos que la teoría vasodilatadora no te dice, no te menciona el oxígeno. Digamos que te menciona a las sustancias que se acumulan.
¿vale? Si se acumulan sustancias, estas son por el producto del metabolismo. El oxígeno no es un producto metabólico, sino es más como uno de los que van, ¿cómo decirlo?, de los componentes que van a requerir para llevar a cabo. Entonces, si aumentan estos metabolitos, hay una vasodilatación. Y este no, te dice que la vasodilatación hay cuando hay una carencia de oxígeno. Entonces realmente no es que sean contrarias porque no se centran en las mismas sustancias. Digamos, esta te dice que hay sustancias que vasodilatan y esta te dice que la ausencia de algunas sustancias provoca vasodilatación. No sé si se entiende. Sí, gracias. Ajá, claro. Entonces, en realidad son complementarias, ¿vale? Ahora, existen, bueno, vamos a ver aquí lo que son dos ejemplos especiales de control metabólico a corto plazo. Lo que es la hiperemia activa, que se da por un aumento en la tasa metabólica de actividad. Esto es algo que pues es muy obvio, ¿no? E incluso aquí lo vemos con una señora haciendo ejercicio, pero básicamente en el hecho de que ustedes estén pensando, quiere decir que hay un aumento en la actividad pues, cerebral en ese caso, ¿no? Esto, pero tendría que ser, por ejemplo, muy activo como cuando están ustedes ahorita pensando, les decía, o cuando comen algo, pero en este caso ya sería a nivel gastrointestinal. Lo que va a pasar aquí es que, como aumenta el metabolismo, va a ser toda esta respuesta que veíamos acá. Entonces, por eso es un ejemplo en la hiperemia activa. Ahora, en la hiperemia reactiva, es en respuesta de una obstrucción a corto plazo. Como les decía, también hay una respuesta a largo plazo, pero primero vemos que a corto plazo ocurre algo similar que esto. Debido a que en una zona no está siendo irrigada, quiere decir que le hace falta oxígeno y que le sobran metabolitos. Y si le sobran metabolitos, porque obviamente el metabolismo, aunque no fue como tal tan activo, no cesó. En ese caso, todo esto se mantuvo ahí y es necesario que vuelva la corriente para que se lave todo eso. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, aquí que tienen como con un guante de látex obstruido, ocluyen esta parte, todo acá va a acumularse sustancias vasodilatadoras y se va a acabar el oxígeno. Dos de los requisitos de las cuales nos hablaban las teorías metabólicas y vasodilatadora y de carencia de nutrientes. Entonces, en el momento en que ustedes suelten esto, va a haber un mecanismo que va a intentar compensar y lavar todo lo que se acumuló para que haya un adecuado aporte de nutrientes. Ustedes, cuando llevaban al inicio del año, ¿cómo se llama esta materia? La que da patología, anatomía patológica. Ustedes recuerdan que la hipoxia va a provocar una falla en ciertos mecanismos celulares. Por ejemplo, como no hay energía, falla la bomba de sodio-potasio. Esta que controla el volumen y así. También van a haber bombas que necesitan esta energía, como las de calcio y todas, que mantienen estos nutrientes, más bien estos iones, en estas concentraciones. Recuerden que cuando hay una desobstrucción es precisamente esta reperfusión la que puede provocar lesiones. Digamos que este es un ejemplo muy burdo y obviamente no va a haber una lesión como tal ahí. Pero por ejemplo, en un paciente que se encuentra en choque por un cardiogénico o algo así, en donde haya una disminución de este aporte, puede haber una lesión por reperfusión. Nada más, bueno, para mencionarles. Entonces, la hiperemia activa es por un aumento en la tasa metabólica y la hiperemia reactiva es por respuesta a una obstrucción en un plazo corto, ¿vale? Ahora, cada tejido va a autorregularse independiente de la presión arterial, ¿vale? Esta autorregulación va a ser uno por teorías metabólicas y otra por la teoría miógena. Las teorías metabólicas ya las mencionamos, ¿no? Pero en el caso de la teoría miógena les mencionaba que qué tipo de músculo contenía los vasos sanguíneos. Listo. Eh, el liso.
Y este liso tiene una respuesta que cuando se estira tiende a contraerse y cuando hay un relajamiento tiende a contraerse. Por ejemplo, en la vejiga, cuando se distiende, la respuesta es que o sea, cuando se estira la vejiga, la respuesta es que se va a contraer el músculo detrusor que tiende a vaciar la vejiga, ¿no? Pues aquí es lo mismo porque también es músculo liso. Entonces, esto va a cuidar a los vasos de que haya un excesivo estiramiento. Y esto lo vamos a ver de forma muy importante en el riñón. El riñón tiene, bueno, ustedes ya recuerdan de su curso de histología, que tiene una irrigación un poco compleja a través de dos tipos de sistemas capilares, que uno es el capilares glomerulares y otro los capilares peritubulares. Pero los capilares glomerulares tienen una irrigación que viene de una arteriola eferente y una aferente. Cuando existe un aumento en la presión arterial, estas tienden a distenderse y con esto autorregular el flujo que van a recibir, independientemente de la presión que tengan, o más bien no independientemente, sino para intentar compensar ese cambio que hubo y que no haya una respuesta tan brusca, tanto para proteger al órgano como para proteger a los vasos de este estiramiento excesivo. Ahora, va a haber algunas situaciones en las cuales esta teoría miógena se va a anular, es decir, necesitamos tanto el oxígeno y necesitamos tanto lavar todos los metabolitos que la verdad no me importa si los vasos se destruyen en el intento, ¿no? Entonces esta teoría miógena digamos que tiene una importancia secundaria en ciertas situaciones donde la teoría metabólica va a determinar por completo la irrigación o el flujo a algún tejido. Ahora, hay ciertos factores que van a depender del endotelio. Uno de ellos es el óxido nítrico, que es vasoconstrictor o vasodilatador. Vasodilatador. ¿Cómo actúa el óxido nítrico? Bueno, pues aquí vi una imagen donde se ejemplifica, ¿no? El óxido nítrico hay varios tipos. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, esta enzima aquí, que el óxido nítrico sintetasa de origen endotelial, pero también pueden encontrar uno inducible, que es el que se da en la inflamación, o el óxido nítrico neuronal, me parece. Son tres enzimas de óxido nítrico sintetasa. En este caso vemos este que se ubica en el endotelio y que va a través de estos dos componentes, el oxígeno y la L-arginina, va a formar del óxido nítrico más L-citrulina. Cuando se aumenta la cantidad del óxido nítrico, este se va a liberar y realmente tiene una vida media muy pobre, es decir, solo son minutos los que van a actuar, pero estos van a ser suficientes para actuar dentro de esta célula. Recuerden que el óxido nítrico no necesita receptores porque tiene característica que es liposoluble, es decir, va a atravesar directamente esto, no necesita acoplarse a ningún receptor para llevar a cabo su función y actuando en la guanilato ciclasa soluble va a provocar un aumento de la GMP cíclico y esto va a inducir la relajación. Si ustedes recuerdan bien, hay otras hormonas que pueden provocar relajación, pero actuando sobre los receptores para em, actuar en este mismo nivel. Este lo hace directamente acá y su respuesta es relajación. Ahora, la endotelina también es otra sustancia que está producida por el endotelio. Hay varios tipos de endotelina. Se dice que el vasoconstrictor más potente en general, incluso según lo mencionaba que la endotelina 1 es el vasoconstrictor más potente que existe. Bueno, precisamente este es sintetizado por las células endoteliales. Ahora, antes de que se me pase, el GMP cíclico va a ser destruido por una enzima, que esta enzima se llama fosfodiesterasa 5. Esta enzima es muy importante
porque la vamos a encontrar con mayor repercusión a nivel pulmonar y en el caso de los varones va a determinar la vasodilatación que existe a nivel del pene para dar la erección. Ahora, entonces de ahí vemos una de sus aplicaciones para la inhibición de la fosfodiesterasa 5. ¿Cómo se llama este medicamento que inhibe la fosfodiesterasa 5 y produce vasodilatación? Al menos un nombre vulgar para este medicamento. ¿No era lo de riboflavina o algo así? No, es el Viagra. Eh, el Viagra lo van a encontrar como el sildenafil, tadalafil, verdenafil. Y esto, bueno, curiosamente se sabe que cuando se estaba estudiando la hipertensión, sobre todo la hipertensión pulmonar, había una respuesta a nivel del pene que era la erección o las personas que tenían impotencia, había esta respuesta, precisamente porque hay una relajación de las células musculares que provoca vasodilatación. A este tipo de efectos, como es de este medicamento que les menciono, se le conocen como pleiotrópicos. Es decir, tú buscas algo bueno de un medicamento y órale, o sea, sale algo bueno también en otro lado, ¿no? Entonces, estos medicamentos realmente se utilizan para la hipertensión pulmonar de forma patológica, digamos, y en los hombres pues se utiliza de esta forma. Y es curioso porque luego a las señoras les das a tomar Viagra, ellas piensan que van a tener una respuesta similar a la del varón, cuando realmente de forma prolongada, pues ellas no van a sentir nada diferente, más que si les va a aliviar la hipertensión pulmonar, ¿vale? Y bueno, la endotelina ya les mencionaba, es un vasoconstrictor, no es el único vasoconstrictor que hay, pero sí es uno de los únicos que son sintetizados a nivel del endotelio. Ah, bueno, ahora la regulación del flujo a largo plazo va a obedecer a los cambios en la vascularización tisular, ya sea a través de los cambios en la cantidad de vasos o en la remodelación de los vasos. Por ejemplo, en la cantidad va a ser una respuesta que se le conoce como angiogenia o angiogénesis. Cuando un tejido necesita mayor cantidad de nutrientes, esto se va a acoplar a una cantidad máxima. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ejercicio, están activando los músculos y estos van a requerir una cantidad de nutrientes mayor y entonces los vasos no se adaptan a una exigencia media, sino al tope. O sea, si tú la puedes utilizar hasta que de verdad lo agotes, entonces la vascularización va a buscar compensar hasta ese nivel, hasta el nivel mayor. Entonces es por eso que surge esta respuesta de angiogenia. ¿Qué quiere decir angiogenia? Pues la formación de nuevos vasos. Esto a través de la función de oxígeno, que va a ser el nutriente que va a tener esta influencia más importante y que va a determinar su carencia, la estimulación y la secreción de factores de crecimiento, que le vamos a llamar factores angiogénicos. Estos van a ser factores de crecimiento como el que es el derivado de plaquetas o el factor de crecimiento, me parece que es el derivado de plaquetas y el de origen endotelial, me parece. Son dos ejemplos y también la angiogenina. Esto, dice, se encuentra determinado por la necesidad de flujo sanguíneo máxima y no por la necesidad media, lo que les mencionaba ahorita. Ahora, hay situaciones en que esto puede ser malo y lo menciona su libro también. Cuando un bebé nace prematuro, el último sistema de los últimos que se desarrollan es el pulmonar. Recuerden que el último es el sistema nervioso porque pues hasta el año, hasta los 2 años estamos realmente llevando a cabo funciones superiores. Pero bueno, entonces no se ha desarrollado como tal bien el sistema respiratorio y los nenes todavía no pueden respirar bien. Por lo tanto, tienen carencia de oxígeno.
Cuando nosotros le damos oxígeno al niño de forma externa a través de una incubadora, le estamos dándole un oxígeno con mayor saturación, es decir, no tiene una presión parcial de oxígeno de 21% como es de forma ambiental, sino le tienes que dar mayor presión. En este caso, como sobra el oxígeno, el cuerpo dice no hace falta más vasos y empieza a retraer los vasos. Algunos empiezan como a atrofiarse o algunos simplemente detienen su crecimiento. Pero lo malo es que en algún punto este niño, tanto de forma natural como de forma, pues, de intervención médica, como es por administración de esteroides, tiene que desarrollar el sistema respiratorio. Entonces, cuando tú lo sacas de, del, la incubadora, se va a tener que adaptar a que hay menos oxígeno de forma ambiental. Y cómo responde el cuerpo ya no es como de que ya no nos sobra, ahora nos hace falta mucho. Entonces se secretan estos factores angiogénicos que van a provocar un aumento en la cantidad de los vasos. Y esto va a ser patológico en la zona, por ejemplo, de los ojos, que pueden encontrar como una enfermedad retrolental del recién nacido o como la fibroplastia retrolental del recién nacido, debido a que como ahora falta oxígeno, entonces empieza a aumentar la vascularización y esto no es bueno porque hay zonas de la retina, entonces no tiene que estar vascularizado porque su función, si ustedes recuerdan, tenía que ser dejar el paso, permitir el paso de la luz. Entonces, cuando se llena de vasos, realmente esta función no se lleva a cabo y entonces ocasiona esto en los nenes. Ahora, les mencionaba que hay una respuesta a corto plazo cuando hay una obstrucción, pues a largo plazo la obstrucción crónica va a generar una circulación colateral. Y aquí, pues por eso les puse esta imagen, porque a partir de cierta edad, 50, 60 años, realmente todos habríamos sufrido ciertos microinfartos. Estos microinfartos no van a tener repercusión clínica porque van a ser en pequeños vasos. Obviamente van a tener mayor predisposición personas que tengan obesidad, aterosclerosis, hipertensión, porque van a tener como tal estos factores predisponentes, pero de forma general todos vamos a tener estos daños que van a provocar una obstrucción y que el cuerpo no lo va a sentir porque luego van a empezar a secretarse estos factores que van a determinar que haya una proliferación, digamos, de vasos y que salten la obstrucción y que puedan conectarse con otros vasos. Esto es un proceso que me parece que de hecho se ve en anatomía patológica, cómo se forma un andén entre los cuales van a haber una remodelación de las zonas de los vasos para primero degradar la pared del vaso y que de ahí les salga un bracito, digamos. Ahora hay factores que van a inhibir esto, así como están estos factores angiogénicos, hay factores que van a detenerlo. Estos son los factores estatínicos o angioestatínicos, ¿vale? Entonces, a largo plazo, una obstrucción crónica que genera circulación colateral, ¿vale? Ahora, existe otra respuesta que es la remodelación vascular. Esto podría ser un ejemplo, digamos, benéfico, pero en realidad esto es lo que ocurre de forma patológica, sobre todo en las personas que tienen hipertensión. Y esto de hecho no solo ocurre sola en los vasos, también ocurre en el corazón. Y ustedes entiéndanlo con las mismas fuerzas. Digamos que es un vaso pequeñito, alguno de los que todavía tienen receptores para vasoconstricción. Los capilares recuerden que ya no se vasoconstriñen, pero el extremo arterial sí hay vasoconstricción. Como tienen todavía esta capacidad de soportar y aumentar la fuerza de forma centrípeta, o sea, hacia adentro, van a ejercer esta presión hacia el lado luminal y lo que va a haber hipertrofia es hacia adentro. Es decir, el diámetro del vaso no cambia, su sección transversal no cambia, pero lo que sí ocurre es que la hipertrofia cierra el lumen y pues provoca un aumento en el grosor del vaso. En cambio, hay vasos que no tienen tanto poder de contracción como estos,
sino vasos grandes, por ejemplo, incluso la aorta, los vasos ilíacos, arterias ilíacas, estas son grandes y su constricción no reduce tanto el lumen. En este caso, se van a vasodilatar. No, no, no hay vasodilatación, sino como hay estiramiento, entonces crecen de forma transversal. Y como crecen de forma transversal, su hipertrofia de las células musculares va a ser hacia afuera. Entonces, sí crece el diámetro, sí crece la parte transversal, el diámetro del vaso, pero lo que no se va a reducir, como en este caso, va a ser el lumen o la luz del vaso. Ahora, esto es malo, en realidad es malo, ¿por qué? Porque aunque se esté adaptando y se parezca algo bueno, de forma crónica estos vasos ya no son tan distensibles, ya no se pueden adaptar de forma fácil a los cambios de la presión y es por eso que en la hipertensión arterial sistémica esto es algo malo. Bueno, esto que ven aquí, de hecho, es una situación especial en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Casi todos los que tienen insuficiencia renal crónica, recuerden que terminan en terapia de reemplazo renal, que solamente tenemos dos, o puede ser la diálisis, en cuyo caso es diálisis peritoneal o diálisis, hemodiálisis, o puede ser por, como tal, un trasplante de riñón. Pero aquí, para ejemplificar esto, menciona que en la hemodiálisis se tiene que hacer una derivación, se forma una fístula entre la arteria radial y la vena antecubital, lo que va a provocar que haya unos cambios porque aumenta el flujo. Entonces aquí, bueno, es un poquito más difícil de entender, pero va a haber dos tipos de remodelación. En este caso va a haber una remodelación de salida que no obedece a una hipertrofia como tal, o sea, no hay un aumento en el grosor del vaso, o una remodelación hipertrófica de salida en el cual no hay una modificación como tal del lumen, pero sí va a haber una hipertrofia de las células musculares, ¿vale? Y así. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bueno, en el control del humoral de la circulación vamos a encontrar dos tipos de sustancias. Sustancias vasoconstrictoras como cuáles. Adrenalina y Pues la noradrenalina. Ajá. Adrenalina y noradrenalina, ambas son componentes del sistema nervioso simpático. Recuerden que no son exclusivamente sustancias vasoconstrictoras. Existen ciertos receptores. Recuerden ustedes que tienen cinco tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1 y beta 2. Hay ciertos receptores que ustedes van a encontrar que pueden provocar vasodilatación. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina sí, sobre todo son sustancias vasoconstrictoras, pero también pueden provocar vasodilatación. ¿Cuál otra? Angiotensina 2, vasopresina. Ok, de hecho estos dos también son bastante potentes. La angiotensina 2, creo que la hemos mencionado, y la arginina vasopresina también es otra que incluso ya vimos cómo es que actúan, ¿no? ¿En qué receptores se unían? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Eran ¿Pueden ver? B1. Sí, Nos ¿qué les iba a quedan decir? 3 minutos. ¿Tienen otra clase? ¿No? ¿Podemos volver a entrar? Pues Bueno, vamos a únicamente. aprovechar solamente vamos a mencionar las sustancias vasodilatadoras. No hay tantas, el óxido nítrico es una sustancia, pero que no actúa de forma humoral, porque les mencionaba que se difunde muy poquito y que su duración se restringe a unos cuantos minutos. Podemos mencionar, por ejemplo, la histamina, en cuyo caso podemos decir que es una hormona que actúa debido a una reacción inflamatoria. Esta se contiene en algunos gránulos que contienen células específicas que median esto como tal, la vasodilatación, y que incluso existen sustancias que son los antihistamínicos que inhiben esta respuesta. También la bradicinina, ¿vale? Estas son varias sustancias que también provocan una vasodilatación. Y bueno, y así. Entonces, hay otros factores que pueden modificarlo, que no necesariamente son sustancias.
Por ejemplo, recuerden ustedes que el músculo liso se contrae dependiendo del calcio que hay de forma extracelular. Por lo tanto, un aumento en el, cambio, en el calcio extracelular va a provocar una vasoconstricción, contraria a lo que les decía que la vasodilatación, que es controlada por lo del ion potasio, como tal es una sustancia vasodilatadora. Otro ion es como el hidrógeno, que ya lo hemos mencionado, o dióxido de carbono, al igual que el magnesio, también son sustancias que son vasodilatadoras, ¿vale? Bueno, vamos a volver a entrar por... voy a detener esto. Eso era cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, pero ahora también vamos a ver la regulación de la presión arterial, el control tanto a largo plazo como cambios rápidos de la presión arterial. Aquí sí tiene una repercusión muy grande el sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, pero obviamente no podemos despreciar a su contraparte. Pero bueno, el sistema simpático, ¿por qué más que el parasimpático? Porque este es quien va a inervar todos los vasos, excepto los capilares. Realmente la inervación por parte del sistema parasimpático, pues no va a haber. Pero entonces lo que tenemos que recordar que la vasoconstricción es la activación del sistema nervioso simpático, y la vasodilatación no es por activación del parasimpático, sino porque se disminuye el tono simpático. Entonces, como les decía, inerva a casi todos los vasos, no a los capilares, y su respuesta sobre todo va a ser la vasoconstricción. Recuerden ustedes que hay otros receptores que no median como tal la vasoconstricción, pero de forma general sí podemos afirmarlo que es así. Y también va a tener una repercusión a nivel del corazón respecto a la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Qué hace esto? Lo aumenta. ¿Cómo se le llama a esta respuesta que tiene en el corazón al aumentar la frecuencia cardíaca? Taquicardia. Bueno, aquí lo puse de todos modos. La frecuencia cardíaca al aumento es inotrópico positivo y perdón, cronotrópico positivo. Y respecto a la fuerza de contracción, entonces sí, inotrópico positivo. También aquí podríamos agregarle otro que es dromotrópico positivo, que es un aumento en la velocidad de conducción. Va a haber también una vasoconstricción potente a nivel renal, y esto no solo, bueno, también a nivel de los intestinos, en el vaso y la piel. ¿Por qué a nivel renal? Porque cuando nosotros estamos perdiendo sangre o hay una carencia de volumen, no necesitamos perder más sangre, por lo tanto se disminuye el flujo renal. Y también a nivel de los intestinos, vaso y piel, en situaciones pues concretas donde haya una disminución de la volemia. El vaso, pues no sé por qué lo puse con V, perdón, y con S. Recuerden que es un reservorio de sangre, y al constreñirlo, al exprimirlo, podemos recuperar cierta fracción de sangre. Y la piel, viéndolo como tal, como una disminución, vemos a las personas pálidas, frías, precisamente por esta respuesta en el tono simpático. Ahora, el sistema nervioso parasimpático, lo que nos va a dar su inervación es sobre todo a nivel del corazón, cronotrópico e inotrópico negativo. Recordar que su influencia en el corazón es sobre todo más en las aurículas, porque sí tiene una inervación mayor a nivel auricular y puede provocar un cese del sistema de conducción a nivel del sistema, ¿cómo se llama? Perdón, del nódulo sinusal, en cuyo caso puede hacer que se detenga y que pues dé como tal un síndrome, o que necesite haber un escape auricular, un escape del sistema parasimpático.
¿vale? Entonces, el más importante es el sistema nervioso simpático. Ahora, esto es a nivel, lo que les mencionaba es a nivel de todo el cuerpo, pero obviamente todo esto se tiene que tener una parte que se controla a nivel central. Nosotros sabemos que a nivel del tallo, donde está el puente, el bulbo, la médula, todo esto, acá tenemos bastantes controladores, porque nosotros sabemos que a este nivel está el sistema, bueno, se controla el sistema respiratorio, se controla el apetito, se controla la vigilia y el sueño a través del sistema reticular, o sea, tiene bastante control a nivel del tallo encefálico. Uno de ellos es el sistema vasopresor o el sistema controlador de la presión. Vamos a ver que tiene tres componentes. Uno va a ser un sistema, un vasoconstrictor o un centro vasoconstrictor. Se va a encontrar en las porciones más laterales y anteriores superiores del bulbo. Un sistema vasodilatador y una zona sensitiva. Aquí, como les decía, la parte más importante es la vasoconstricción. La vasoconstricción, esta parte, siempre va a estar activa. Esta va a tener un nivel basal, que es a lo que se le conoce como el tono vascular, tono simpático, es una vasoconstricción constante. La parte vasodilatadora, como dijimos que no hay inervación directa hacia todos los vasos, no quiere decir que esta vaya a provocar vasodilatación por esta vía, sino lo que hace el centro vasodilatador es que va a inhibir al centro vasoconstrictor y al disminuir este tono va a hacer que caiga el tono, entonces va a haber una vasodilatación. Y también vamos a encontrar una zona sensitiva, esta se va a encontrar bilateralmente en el núcleo del tracto solitario. Recuerden que este núcleo, el núcleo del tracto solitario, va a recibir aferencias de parte de el nervio glosofaringeo y los nervios vagos, porque estos van a inervar a zonas que van a encontrar, eh, que van a ser los que van a calcular, los que van a determinar, los que van a percibir la presión en general en dos zonas estratégicas y que va a provocar que haya una vasoconstricción o una vasodilatación. Estos son los que medían el reflejo del varorreceptor, que ahorita vamos a explicar. Entonces recuerden, hay una zona vasoconstrictora, vasodilatadora y una sensitiva. Aquí, por ejemplo, mencionan una zona cardioinhibidora debido a que este reflejo, como les decía, del fascículo solitario y el tracto solitario, va a tener una respuesta que en esta zona específica, ubicada de forma medial, va a provocar como tal una inhibición a nivel del corazón, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir también la fuerza de contracción, ¿no? Bueno, estas son las tres zonas que nosotros vamos a encontrar. Su inervación no es tan complicada. Eh, Como tal, les mencionaba, aquí también hay una zona, mm, bueno, en toda esta zona ustedes recuerden que hay un esparcimiento, están dispersadas varias sumas neuronales formando una zona que por su apariencia, es la formación reticular, van a tener una influencia bastante directa sobre el centro vasodilatador, provocando vasoconstricción. Recuerden que esta zona es activada durante el día, que es la zona que despierta el cerebro, ¿no? Y vemos como todas estas zonas que se encuentran acá, la amígdala, todas estas zonas periacoeductales y zonas de varias zonas superiores, incluso zonas basales, o sea, de los ganglios basales, van a tener una respuesta sobre el centro vasomotor. Es por eso que no es raro que bajo ciertas circunstancias de estrés, emoción, haya una respuesta de elevación de la presión arterial, porque estas van a tener una influencia directa sobre el centro vasomotor, ¿vale? Ahora, tenemos varios mecanismos reflejos que van a mantener la presión arterial normal. Vamos a decir que son trincheras, que nos van a ayudar a mantener una presión arterial
desde los cambios más mínimos hasta los cambios más abruptos. En primer lugar, vamos a colocar a los varoreceptores. Estos varoreceptores, incluso ustedes ya vieron su mecanismo porque seguramente la doctora se los explicó cuando les explicaba un sistema de retroacción negativa. Todos estos son sistemas de retroacción negativa y este pues es uno de los que más se utiliza para ejemplificar. El siguiente son los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores sí nos van a ayudar al cambio de presión, pero no es su objetivo, sino más bien es como un efecto secundario a, porque estos van a ser más importantes en el momento de la regulación de la respiración. Ahora tenemos otros reflejos que no estrictamente van a estar determinados por la presión arterial media o por la presión arterial en sí, sino por los cambios de volumen que hayan. Estos son los reflejos auriculares y los reflejos de la arteria pulmonar. Y nuestra última trinchera, la que nos va a salvar en caso de que todavía se pueda, va a ser la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Si esta pues no nos ayuda y al final pues la persona finalmente fallece, ¿no? Vemos entonces los varoreceptores por su nombre, varoreceptores. Son receptores de presión. Estos vamos a tener dos, unos que se van a encontrar en la bifurcación de las arterias carótidas y otros que se van a encontrar aquí en el callado aórtico, pues es el seno carotídeo y los senos aórticos, y estos van a estar inervados, en este caso, por el nervio vago, y en este caso, por los nervios glosofaringeos, a través de estas ramitas, que van a ser como las ramas de Hering y los del cuerpo de Hering, en este caso, perdón, y los de pues los nervios vagos, ¿no? Ambos van a ser importantes, pero hay unos que son más sensibles. ¿Ustedes cuál creen que sean más sensibles? ¿Los senos carotídeos o los senos aórticos? Yo digo que los carotídeos. No sé quién habló, perdón, pero sí tiene razón. Los más sensibles son los del seno carotídeo. Estos necesitan unos cambios de presión mayor, alrededor de unos 25 o 30 milímetros de mercurio, para que se lleguen a activar. A una presión muy baja no mandan señales, lo que quiere decir que van a aumentar sus señales cuando aumente la presión. Vamos a ver que empiezan a activarse desde 50 a 60, pero realmente su activación va a ser mayor conforme aumente la presión hasta un punto, más o menos por ahí de los 150 a 180, en donde va a ser su mayor activación. ¿Qué es lo bueno de este tipo de receptores? Es que son muy rápidos. Estos receptores, como determinan la presión en el callado aórtico y en los senos carotídeos, nos va a decir que en estas zonas altas del cuerpo se tiene que mantener una presión arterial no tan variable, que incluso si nosotros de forma fisiológica, simplemente con el cambio de posición, va a haber una de la bipedestación a que te acuestes o de que te acuestes y que te pares, hay un cambio de presión en esto. Este cambio es muy rápido y estos reflejos son los que determinan esa hipotensión postural, digamos. ¿Por qué? Porque como aumentan las señales, estas señales que se conducen a través de estos nervios van a llegar aquí, a donde les decía el núcleo del tracto solitario. Y estos van a llevar la inervación al corazón para que haya una disminución en la frecuencia cardíaca y una disminución en la fuerza de contracción. Digamos que la respuesta va a ser la hipotensión, pero entonces va a mantener una presión como no tan cambiante. Vamos a ver que esta respuesta, incluso solamente con que varíe 2 milímetros de presión, ya empiezan a activarse estos receptores que van a provocar esto en el organismo. Como les decía, su activación causa vasodilatación, una disminución de la frecuencia cardíaca y una fuerza de contracción, inotrópico, inotrópico negativo, y varía con la postura de la persona, sobre todo cuando estás acostado y cuando te levantas. Obviamente ustedes ya lo han sentido, a veces
se levantan y así como que se sienten raros. Y pues es precisamente, les pasa más cuando son pequeños, porque uno, los receptores no están entrenados y dos, como son más jóvenes, estos reflejos están a lo que dan. Ahora también tiene una función amortiguadora, de modo a que si se destruyeran estos vasoreceptores, al levantarnos nos daría una hipotensión fea porque precisamente toda la sangre se nos iría a otro lado y así. O sea, esto realmente nos ayuda para que no haya una variabilidad tan pronunciada. Pero lo malo es que su reajuste se realiza en 1 o 2 días. ¿Qué nos quiere decir esto de reajuste? Es decir, que se adapta. O sea, si la presión aumenta de, pónganse, 120/80 a 130/90, esto de forma inicial va a disparar una respuesta potente, pero al paso de 1 o 2 días, esta respuesta ya no va a ser tan potente, incluso va a casi adecuarse. Entonces nos ayuda para la regulación de la presión arterial. Sí, pero solo a un plazo mediano, a un plazo casi corto, porque es un día, ¿no? Un día, ¿no? O sea, un día o dos. Entonces, les decía, su activación antes de los 60 milímetros de mercurio es muy pobre y la máxima es como por los 180 milímetros de mercurio. ¿Tienen duda respecto a esto? Pregunta, ¿sí se escucha? Es que empezó a llover acá y luego sonó. Sí, sí se escucha. Vale, entonces continuamos. Existen otros que eran los quimiorreceptores. Estos van a funcionar muy estrechamente con los vasoreceptores, incluso su ubicación va a ser pues muy parecida. Aquí la peculiaridad que tienen es que estos realmente van a recibir su irrigación directamente de arterias nutricias que se desprenden del callado de la aorta o de la bifurcación de las arterias carótidas. Quiere decir que como esta irrigación es casi, o sea, de donde sale, no está modificado los gases arteriales, el oxígeno y el dióxido de carbono, o los iones hidrogeniones. Lo que nos quiere decir que los cambios a nivel sistémico, los va a recibir o los va a percibir de primera mano. Entonces su activación depende de estos niveles. Se van a activar con un aumento en el dióxido de carbono o también con un aumento en los iones hidrogeniones o con una disminución de lo que es el oxígeno, ¿vale? Ambos. Y su control se va a restringir hasta que la presión cae por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Estos sí van a controlar la parte respiratoria, es ahí donde tienen su principal función, pero también nos ayudan a elevar la presión cuando disminuye más allá de los 80 milímetros de mercurio. Entonces vamos por orden. Los vasoreceptores nos ayudan a variaciones pequeñas, 1, 2, 5, 10, 20, digamos, de milímetros de mercurio. Este nos ayuda sobre todo cuando la presión cae más allá de los 80 milímetros de mercurio. Y cuando les mencionaba lo último, es que nos ayuda cuando la presión disminuye más allá de 60. Pero bueno, si no hay duda respecto a mmm, vemos otro tipo de reflejos. Estos van a estar mediados por los receptores auriculares o los receptores también de la arteria pulmonar. Estos se conocen como receptores de baja presión. Perdón, tengo un poco lastimada la garganta. Espero que se escucha. Y es que siento que no se escucha mi voz como que está viviendo, pero bueno. En estas zonas, en la aurícula y en los pulmones, realmente no tiene que haber un aumento de presión grande. Pero recuerden ustedes que la aurícula funciona como una bomba de cebado que rellena. Cuando hay un aumento de volumen, no se puede expulsar todo el volumen a través de los ventrículos y queda un volumen residual que se regresa a la aurícula. Cuando aumenta este volumen es cuando se puede traducir a que está o fallando el corazón o que está aumentando la cantidad de sangre que se tiene que transportar. Por eso se conocen como receptores de baja presión, porque estos nos ayudan determinando el volumen que tienen y se van a activar cuando se empiecen a estirar. Funcionan igual que los vasoreceptores que ya mencionamos.
solo que estos van a estar ubicados en otras zonas que normalmente no tienen tanta presión, sino que son más sensibles a los cambios de volumen. Como tal, la aurícula, además de tener esta respuesta, su estiramiento va a controlar otros reflejos. ¿Cómo funciona esto? Ustedes recuerden que, bueno, el estiramiento auricular va a tener una respuesta o más bien un reflejo que va a comunicarse con el hipotálamo. Y aquí lo que nos ayuda es a disminuir la secreción de la ADH y la secreción del PNA, que es el péptido natriurético auricular. En el caso de la disminución de la ADH, pues ¿qué va a hacer? Que no haya tanta reabsorción de agua a nivel renal y por lo tanto perdamos volumen. Y también nos va a ayudar a disminuir las resistencias a nivel renal, con lo cual también nosotros vamos a aumentar la filtración glomerular y finalmente la respuesta aquí es expulsar volumen. Y también tenemos una hormona, es el péptido natriurético auricular. Existe otro de estos muy parecido, que es el péptido natriurético encefálico. Pero bueno, hablando del auricular, este pues va a estar secretado en la aurícula y va a actuar, como su nombre lo dice, estimulando la natriuresis, es decir, expulsando sodio y con ello agua, porque estos van a ser sensibles al volumen. Y finalmente tenemos el reflejo de Bainbridge. Este reflejo también está determinado por aurícula. ¿Cómo lo podemos explicar? El nódulo sinusal se excita y se excita más cuando se estira la aurícula. Es decir, el estiramiento de la aurícula va a volverlo más sensible y esto va a provocar un aumento en la frecuencia cardíaca y también nos puede dar cambios en la constricción, pero sobre todo más en la frecuencia cardíaca. Y ahora, la última trinchera que yo les mencionaba era la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esto se activa cuando se detecta isquemia cerebral. Es decir, este no se va a estos niveles, sino se va directamente acá. Lo que quiere decir, permítanme un momento. Perdón. Bueno, esta zona va a ser sensible a iones. Bueno, hay hidrogeniones, pero va a ser más sensible a sustancias como el dióxido de carbono y el oxígeno. Cuando la respiración disminuye o cuando por alguna zona no está siendo irrigada bien, lo que ocurre es que estos van a detectar ese aumento de dióxido de carbono o esa disminución de oxígeno. Para que eso ocurra, la presión tiene que disminuir bastante. ¿Qué tanto? Hasta 60 milímetros de mercurio. O sea que este reflejo nos va a servir solamente cuando la presión arterial media ya ande por debajo de esto. Y ustedes van a encontrar que qué curioso que precisamente cuando nosotros veamos a nivel renal, perdón, fisiología renal, vamos a ver que estos 60 milímetros de mercurio van a hacer que básicamente los riñones ya no funcionen porque las presiones, estas presiones que vimos de Starling a nivel renal, tienen otros equivalentes, que cuando da 60 nos da que ya no hay filtración, que ya no hay reabsorción, que ya no hay nada, entonces nos da cero. Por lo tanto, es curioso que a nivel donde ya empiezan a haber daño, por ejemplo, a este órgano, por 60 milímetros de mercurio, realmente se active. Y su activación máxima va a ser a los 20 milímetros de mercurio. Cuando esto ya no funciona, pues ya valió todo, ¿no? Esto va a elevar la presión de forma drástica, llegando a presiones pues muy altas, es decir, podemos pasar desde estos 60 milímetros de mercurio hasta 150, así rápido, en 10 minutos. Lo malo es que duran muy poquito, porque esto simplemente es como la última patada que va a dar nuestro sistema. Y aquí esto es por otra respuesta que también nos medía la isquemia cerebral. ¿Ustedes han escuchado la reacción de Cushing?
Bueno, la reacción de Cushing ocurre cuando todo el sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo no es lo suficientemente adecuado y por lo tanto aumenta más allá de la presión arterial sistémica. ¿Esto que va a provocar? Que no haya una circulación, o sea, que se entablen y no haya un paso. Entonces, no va a haber lavado de todo lo que hay en el cerebro y porque no hay este gradiente de presión. Entonces, es necesario que aumente la presión arterial sistémica para que se compense o haya un gradiente y que por lo tanto se restituya el flujo. En este caso vamos a ver entonces que esta es la reacción de Cushing. Ahora, se los menciono porque durante toda la medicina van a encontrar varias cosas muy similares. Ahorita la reacción de Cushing es diferente a la triada de Cushing, a la enfermedad de Cushing y al síndrome de Cushing. Entonces ya tenemos cuatro aquí cosas y ustedes como que ahorita recuerden que la reacción de Cushing es por isquemia del sistema nervioso central por aumento en la presión en el sistema ventricular, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, bro. No, Marco, gracias. Bien, duramos exactamente, bueno, no, pero casi una hora. Hasta aquí vamos a ver de sistema circulatorio. ¿Ya han leído para seguir ahora con respiratorio? De respiratorio no hemos leído. Chispas. Pero de circulatorio ya, ¿no? O digo, de cardio. ¿En qué van con Betty? Ciclo cardíaco. Ya estamos viendo los ruidos. Ah, bueno, ya es algo. Entonces ya casi alcanzamos esto. Eh, los veo mañana, pasado, los veo pasado. E iniciamos respiratorio. Aquí sí voy a mandarles una guía que voy a elaborar ahorita para que lo llevemos más rápido. Es más, les voy a pedir que si ustedes tienen el Linda Constanzo, ya no lean el Guyton, solamente lean el Linda Constanzo para ver respiratorio. Y es más, yo creo que hasta esta Betty le va a decir algo similar. Entonces, si lo tienen, comiencen a leerlo de ahí, ¿vale? Va, está bien. Nos vemos Gracias, pasado. Marco. Va. Gracias a ¿A las ustedes. 5? O Gracias, bueno, Marco. Chao.